Amigos y amigas de Radio América, es con gran alegría que una vez más estoy con ustedes con el programa Corazón Limpio. Semana tras semana nos vamos profundizando en las maravillas de la palabra de Dios, descubriendo el tesoro inestimable de su riqueza para nuestra vida y la vida del mundo. El domingo pasado reflexionamos sobre los primeros 11 capítulos de Génesis, que titulamos Historia de los Orígenes. Hoy daremos continuidad a nuestra lectura del libro de Génesis, haciendo un breve análisis de los capítulos del 12 al 28. Mañana leeremos los capítulos del 29 al 50. Estos 39 capítulos, casi que por consenso unánime, son definidos como la historia de los patriarcas. Los patriarcas, Génesis, capítulos 12 a 50. Parte 1, Génesis, capítulos 12 a 28. Desde la vocación de Abraham hasta Jacob en Betel. Dios creó el universo para mostrar su amor y creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Por causa del pecado en la historia humana entró la violencia y ésta se arrastró hasta nuestros días. A Dios no le gusta la violencia porque Él quiere que la ley básica del hombre sea el amor y no la violencia. Para que ocurra este cambio radical es menester hacer la voluntad de Dios. Si el hombre solo confía en sí mismo, solo es capaz de crear violencia y engaño. Por eso Dios preparó un linaje de personas que le obedecen a Él. Es con estas personas que construye su historia. Estos elegidos deben mantenerse fieles al camino de Dios. Si se mundanizan, vuelven a su estado original y ya dejan de colaborar en la construcción de la historia divina. Es a causa de la infidelidad del hombre que Dios tuvo que renovar muchas veces su alianza con éste. Dios es fiel siempre, por el hombre no. Después del diluvio, Él empezó una nueva historia con Noé y con sus 3 hijos, pero otra vez el hombre cayó por querer construir ciudades por la fuerza del orgullo. Como leemos en el relato de la Torre de Babel, con Sem, unos de los hijos de Noé, y con Terai, hijos de Sem, y padre de Abraham, empezó una nueva historia. Con Abraham sabemos que Dios hizo un pacto muy particular, tanto así que también nosotros, los cristianos, lo tenemos como padre en la fe. Abraham, cuando escuchó la palabra de Dios, vivía en Mesopotamia, Josué 24, 2 a 3, y se mudó, apoyado por su padre Terai, a Harán, obedeciendo a esta palabra. Después de la muerte de Terai, se dirigió a Canaán. Pese a que los hombres siempre vuelven a usar su fuerza y violencia, Dios continuamente llama a alguien para construir su reino de amor. Hasta aquí retomamos los primeros 11 capítulos de Génesis. Ahora hablemos de Génesis desde el capítulo 12 hasta el 28. Dios le prometió 3 cosas a Abraham, desde que éste dejara de su patria. Primero, una descendencia. Segundo, la tierra. Tercero, bendiciones. Para construir un reino es necesario un pueblo numeroso, una tierra y un rey. En la cultura de aquel tiempo, el rey de un país más chico era ayudado, es decir, bendecido por un rey más poderoso que lo socorría
si éste tenía problemas con sus vecinos. En el caso de Abraham, el garante por él en la construcción de una nación es el mismo Dios. Y dice la Biblia que Abraham creyó y obedeció. Por el hijo de la promesa tuvo que esperar mucho tiempo a causa de esterilidad de Sarai. Desde que él salió de Harán, cuando él tenía 75 años, hasta el nacimiento de Isaac tuvo que esperar 25 años. Abraham recibió una prueba mediante Isaac. Fue Dios quien preparó el sacrificio del hijo y mostró su amor de padre. Por intermedio de Abraham, después de esta prueba, ya la Biblia pasa a hablar de Isaac y la figura de Abraham disminuye en los relatos. En cuanto a la tierra, Abraham, cuando su mujer murió, él compró de Hebrón por 400 siclos de plata la cuerva de Macpela y el campo de este en presencia de los hijos de Het, los hititas. Génesis 23, 11. En Génesis 23, 17 se dice que así fue como el campo de Hebrón, que estaba en Macpela, cerca de Mamre, pasó a ser propiedad de Abraham junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. Es la primera vez que se habla de la firma de un contrato de compra-venta. Cuando Sarai murió, su hijo Isaac tenía 37 años. Abraham envió uno de sus siervos entre su familia en Harán para buscar una mujer para su hijo Isaac. Este se casó a los 40 años con Rebeca, hermana de Labán. Isaac era un hombre muy introvertido y de oración. Fue por eso que recibió muchas bendiciones. Isaac vivía en Gerar y Dios le bendijo diciendo que iba a recoger de su cosecha el 100 por 1. Los filisteos le tuvieron envidia y llenaron de tierra el pozo de su familia. Isaac salió de ahí y acampó en la valle de Gerar y recuperó los pozos que su padre Abraham usaba y que los filisteos habían cegado, llenándolos de tierra por envidia a Isaac. En Gerar peleó con los pastores de aquel lugar. Isaac salió desde ahí, dejándole los pozos a estos, y él fue a buscar nuevos pozos en otro lugar. Otra vez los pastores de Gerar vinieron diciendo que también aquellos pozos eran suyos. Una vez más Isaac salió de ahí buscando nuevos pozos en otro lugar. Isaac dijo: el Señor me ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Génesis 26, 22. Una noche Dios se le apreció y le bendijo. Génesis 26, 24. Abimelech en aquel momento vino hasta él con el capitán de su ejército, hizo un pacto con Isaac, porque vio que Isaac era un buen hombre y Dios estaba con él. Este es un mensaje para todos creyentes, para que sea hombre de paz y no de pelea y de venganza. Isaac oró por su mujer que era estéril y ésta se quedó embarazada después de 20 años de casamiento, dando a luz a mellizos. Estando embarazada, ella sentía dolor porque los 2 hijos luchaban dentro de ella. Oró al Señor y escuchó la palabra de Dios que le dijo a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. Por esta causa es que Esaú y Jacob se pelearon y el menor le quitó la primogenitura. Esaú se casó con mujeres elegidas por él del pueblo cananeo.
Pero Jacob se casó con mujeres de la familia de Labán, que vivía en Harán. Isaac se estremeció, recordó la palabra de Dios y bendijo a Jacob. Huyendo de Esaú en Betel, se encontró con Dios. Aquí tuvo la visión de la escalera, símbolo de la cruz de Cristo. Génesis 28. Prestamos ahora de manera esquemática los 4 ciclos. Primero, el ciclo de Abraham. Segundo, el ciclo de Isaac. Tercero, el ciclo de Jacob. 4, el ciclo de José. Primero, el ciclo de Abraham. Génesis 11:10 a 25. Y muerte de Abraham, Génesis 25:8. Los cuentos de eventos importantes en la vida de Abraham. Las promesas 12:1 a 3. Dios llamó a Abraham y éste dejó su tierra y entró en la tierra prometida. Primero llegó a Siquén, a la esencia de More. Durante el camino de ida, cada vez que paraba, levantaba un altar para Dios. También nosotros en cada etapa de nuestra vida debemos adorar y alabar a Dios, pero por causa de una hambruna, Abraham bajó hasta Egipto. En el camino de Dios siempre hay dificultades, pero no hay que huir, sino que por la fe hay que pasar por ella y superarla. En Egipto tuvo muchos problemas a causa de la belleza de su mujer Sara, tanto que por miedo llegó a mentirle al faraón diciendo que Sara era su hermana. De hecho, era su media hermana. Dios le ayuda para rescatar a su mujer de las manos de Faraón. Abraham volvió a Canaán y otra vez Dios intervino en su vida para sacar a su mujer de las manos de Abimelech. Él recibió muchos bienes como recompensa, tanto del Faraón como de Abimelech. Nuestra fe puede caer, pero Dios siempre es fiel y cumple con su plan, protegiéndonos de nosotros mismos. La fe de Abraham fue fortaleciendo cada vez más, eso por las dificultades que pasó a lo largo de su vida. Abraham y Lot por muchos bienes y eso fue un obstáculo a su convivencia. Por ende, los dos se separaron en Génesis, versículos 13 del 1 al 13. Lot escogió la tierra mejor, cerca de Sodoma. Hubo una guerra y Lot fue hecho prisionero por el rey de Elam, rey babilónico muy fuerte que derrotó a todos. Abraham siguió a estos 4 reyes babilónicos, los derrotó y rescató a Lot. Abraham enfrentó el peligro para salvar a su sobrino Lot. Su victoria ocurrió con la ayuda de Dios. Esta guerra que Abraham ganó no le trajo beneficios materiales porque él no quiso los bienes del rey de Sodoma. Abraham y Melquisedec. Génesis 14:17 a 20. Abraham vuelve a una campaña militar donde venció reyes poderosos y rescató a Lot. Melquisedec, rey de Salem, alabó a Dios que le dio la victoria a Abraham. Melquisedec dio hospitalidad a Abraham, ofreciendo pan y vino, y le bendijo. Abraham le dio el diezmo, reconociendo su autoridad real y sacerdotal. Como ya vimos en la carta de Hebreos, Melquisedec es definido como sacerdote eterno y pone a Cristo en esta línea sacerdotal. En Génesis 18, capítulo del 1 al 15, a la edad de 99 años, Abraham recibe una misteriosa visita y el anuncio del nacimiento de Isaac. Después del encuentro con las personas divinas, Abraham intercede a Dios por Sodoma y Gomorra. El encuentro con Dios nos hace seres de oración
Y eso lo podemos constatar en la vida de Abraham. El sacrificio de Isaac. En el capítulo 21 se habla del nacimiento de Isaac, de su circuncisión y del significado de su nombre, el que se ríe, una risa de alegría por el don de la vida en contraposición con la risa de incredulidad de Sara. Con el nacimiento de Isaac parece que la promesa de Dios a Abraham se ha cumplido, pero la historia no termina aquí. En el capítulo 22 se dice que Dios prueba a Abraham pidiendo que le entregue el hijo de la promesa. Pero nosotros sabemos que las pruebas hacen parte de la vida. Jesús también fue probado en el comienzo de su ministerio público. Todo creyente también es probado porque en su vida de fe debe escoger a partir de su fe y de los valores en que creer. El pedido hecho a Abraham es desconcertante, pero eso nos hace entender que todo lo que somos y tenemos es don de Dios. La respuesta de Abraham es la obediencia de fe, pese a su angustia y a su falta de comprensión. Él confía en Dios, sabiendo que de él nada malo puede llegar. El sacrificio de Isaac es en una lectura cristiana, manifiesta el sacrificio de Cristo en la cruz. En la carta a los hebreos y en las cartas a los gálatas y a los romanos se subraya con fuerza la fe de Abraham. Este salió de la prueba purificado y fortalecido en la fe. Dios tenía un proyecto sobre Isaac y Abraham debe renunciar a su proyecto sobre su hijo para conformarse el proyecto de Dios. La tradición hebraica que define el sacrificio de Isaac como atadura de Isaac imagina que Isaac acepta su sacrificio en obediencia a Dios y a su padre carnal. Isaac representa en esta tradición el Cordero Pascual atado. Para los cristianos, Cristo es el Cordero de Dios que se entregó para los pecados del mundo. Abraham tomó el cuchillo, él aceptó llegar hasta el final, pero Dios es el Dios de la vida que no quiere sacrificios humanos. Por medio de su ángel ordena a Abraham que no haga ningún daño al hijo. Abraham superó la prueba mostrando toda su confianza en Dios. Él sabe que Dios no puede querer el mal porque Él es el bien supremo. Abraham, por su fe inquebrantable, se tornará modelo para judíos, cristianos y musulmanes. Abraham, después de este acontecimiento, hizo dos cosas más importantes. Compró una tierra para sepultar a su mujer. Envió a su siervo, el más viejo de su casa, a Harán, para buscar una mujer para el hijo Isaac. Esta es la familia de su hermano menor, Nacor, que tenía un hijo Labán y una hija Rebeca. Segundo, el ciclo de Isaac, capítulo 21 a capítulo 28, versículo 5, y muerte de Isaac, 35, 27 a 29. Los cuentos de eventos importantes en la vida de Isaac. Isaac fue un hombre obediente y de oración. En Génesis 24:63 se narra la salida de Isaac para orar en el campo y de su encuentro con Rebeca. Él no buscó otra mujer. Isaac era un hombre pacífico. Él, como ya decimos arriba, no quiere pelear con nadie y prefiere perder sus bienes a perder su calma. Su fe lo sustentaba y le daba la certeza de que si algo perdería, Dios iba a darle otra cosa mayor. Pero dentro de sí buscaba a un hombre fuerte, por eso le gustaba la fuerza de su hijo, Esaú, que era un cazador, que era de naturalezas diferentes de la suya. Su esposa recordaba la palabra de Dios que dijo que el menor iba a recibir la bendición de la primogenitura. Jacob
era parecido a su padre. Esaú no apreciaba mucho su primogenitura y se apoyaba más sobre su fuerza que en la obediencia familiar, y decidió casarse con mujeres hititas. Jacob quería obtener la primogenitura y engañó a su hermano y a su padre, y obtuvo la bendición de su padre como primogénito. Después se enteró del engaño de su hermano, se enojó y quería matarlo. Isaac, por la fe, cambió su corazón y decidió bendecir a su hijo menor, y lo envió a Padán Aram, a casa de Labán, para que escogiera una mujer dentro del clan familiar. En Hebreos 11:20 se dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Para Isaac, lo más importante fue pasar el bastón del testimonio a su hijo Jacob, cumpliendo la voluntad de Dios. Tercero, el ciclo de Jacob. Génesis 25, 21 a 37, 1. Y muerte de Jacob, 49, 33. Compróntese, capítulo 36, descendientes de Esaú. Los cuentos de eventos importantes en la vida de Jacob, significado de las bendiciones. En la dificultad con la fe seremos maduros. Esta es una bendición espiritual. Cuando obedecemos a Dios también recibimos una bendición material. Pero esta bendición debemos compartirla con los demás. Dios llamó a Abraham para que su familia sea una familia bendecida y para que comparta esta bendición con todos. Y esto para la gloria de Dios. Dios llamó a Abraham y sus descendientes para que su plan se cumpliera y estos se volvieran pueblo de Dios y a través de ellos bendecir a todos los pueblos. La bendición está ligada al derecho de primogenitura. Por causa de una profecía, Rebeca le ayuda a Jacob para que éste engañe a su padre casi ciego y reciba la bendición que Esaú, como primogénito, debía recibir. Pero Rebeca hizo las cosas a su manera y por eso ocurrieron tantos problemas dentro y fuera de la familia. La bendición del padre antes su muerte tenía una gran influencia sobre el hijo que la recibía y era irrevocable. Así las promesas de Dios, tierra, descendencia y alianza pasan de Isaac para Jacob. Pese el engaño, el plan de Dios se cumple, así como las promesas preanunciadas a Rebeca. Jacob es el hijo más débil. En la historia bíblica, Dios siempre tiene una predilección por el más débil y humilde, que más fácilmente tendrá fe. Es lo que se pasó con Caín y Abel, con David, que era el último de sus hermanos, con José y con otros. La figura de Jacob es usada en la literatura bíblica y rabínica para decir que pese a los errores humanos, Dios lleva adelante su historia de salvación y realiza sus promesas. La elección ya no sigue criterios humanos. Dios puede transformar lo negativo en positivo. Pablo, en capítulo 9 de la carta a los romanos, subraya la libertad de la elección de Dios en relación a Jacob y Esaú. Jacob tenía sus pecados, pero fue elegido por Dios. Además, sabemos que Esaú cedió su primogenitura y que no respetó las leyes del clan cuando tomó como mujer a una extranjera, mientras que Jacob las respetó. Rebeca, madre de Jacob, pidió al marido que enviara a Jacob con a tío Labán para que pudiera elegir una mujer dentro del clan familia. Isaac aceptó y bendijo a Jacob, aceptando que por voluntad de Dios la herencia y las promesas pasasen para este hijo. Génesis 28, 1. El sueño de Jacob en Betel, Génesis 28. Jacob, después que fue bendecido por su padre, salió para ir a casa de su tío, Labán.
Salió de Beerseba, camino de Harán, y paró en cierto lugar para pasar la noche. Tomó una piedra y la usó como almohada. Durmiendo, soñó que había una escalera que apoyaba en la tierra, iba hasta el cielo, y por lo cual bajaban y subían ángeles del Señor. Después escuchó al Señor, que estaba de pie junto a él, que le decía: Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti daré la tierra sobre la cual estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Génesis 28 del 13 al 15. Cuando despertó Jacob, tuvo miedo porque se había dado cuenta que el Señor estaba en aquel lugar y confesó que qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es puerta del cielo. Levantándose temprano, tomó la piedra sobre la cual se había acostado y erigió una estela y derramó aceite sobre ella. También cambió el nombre del lugar de Luz para Casa de Dios, Betel, para recordar en este encuentro significativo con Dios. El relato termina con una promesa de Jacob en Génesis 28 del 20 al 22. Esta compromete más a Jacob que a Dios y sirve para fortalecer su fe todavía frágil. Los ángeles que suben y bajan anuncian la venida de Dios, que nunca abandona al hombre cuando éste se encuentra en dificultad. Dios le hace sentir su presencia y protección. Es lo que pasa con Jacob. Él anda como un peregrino sin seguridad alguna, excepto la presencia protectora de Dios. La escalera invoca la presencia de Dios en la vida del hombre. Dios confirma de manera inesperada, porque Jacob sabía que no merecía eso, la promesa que había hecho a sus antepasados. Dios nunca nos abandona y sabe sacar lo positivo también de nuestras malas acciones. En la historia de Israel, Betel fue uno de los lugares de culto importante para el pueblo hebreo. Después de la división entre el reino del norte y el reino del sur, el santuario de Betel fue para el norte lo que el templo de Jerusalén fue para el sur. Como ya decíamos en otra parte, la imagen de la escalera de Jacob fue retomada por Juan en el capítulo 1 de su Evangelio en el versículo 51, donde Jesús es considerado el verdadero mediador entre Dios y los hombres. La verdadera escalera donde Dios bajó hasta nosotros y nosotros podemos subir hasta Dios. Con este sueño y confiando en la palabra de Dios, él erigió una estela a Dios con la piedra que usó como almohada y echó aceite sobre ella. Por eso Jacob pudo caminar con confianza hasta Harán. Cerramos aquí con este relato del sueño de Jacob en Betel, nuestra meditación. Mañana continuaremos nuestra reflexión sobre el libro de Génesis a partir de capítulo 29 hasta el final. Les invitamos a leer la Biblia para entender mejor lo que decimos y sintetizamos en nuestra charla de hoy, que pretende ser una pequeña ayuda para entender mejor el texto bíblico. Por eso insistimos sobre la importancia de que cada uno tome la Biblia en sus manos y pueda leerla personalmente. Dios les bendiga grandemente. Tengan una buena noche y hasta mañana, si Dios quiere.